Muy bien, me acompaña el economista y titular del Havana Consulting Group, Emilio Morales. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Y nuestro colega periodista investigativo, Casto Ocando. Muy buenas noches, señor. Encantado de estar aquí. Empiezo contigo. ¿Te sorprende algo de lo que, por ejemplo, está manejando el doctor Marquina, que en el pasado ha hablado bastante del proceso médico específicamente? Bueno, en realidad viene a confirmarse una información que estaba circulando desde hace por lo menos 2 meses, de que ya el cáncer está avanzando a la parte de las vértebras, digamos, inferior. Lumbares. Lumbares, exacto. Y esto estaba complicando el escenario de la operación. La operación tiene que haber sido larga porque se trata de una zona extremadamente delicada, depende de la funcionalidad, digamos, de la motora, la capacidad motora. Y esto es un indicio realmente muy infortunado porque está extendiéndose, es decir, hay un nivel de extensión que ya pasó desde la pelvis, que era donde originalmente estaba localizado, a luego a las vértebras, también penetró huesos, o sea, esto es un proceso que es muy difícil detenerlo. Claro. Y esto es ahora lo que o sea, es lo que se llama el principio de una metástasis. Lo que me sorprende más bien es el anuncio que ha hecho Chávez, desprenderse del poder. O sea, la situación para mí tiene que ser gravísima, tan grave, tan delicada, que Chávez tuvo que dar ese gesto, que es inédito totalmente. Emilio, desde el punto de vista del impacto en una Cuba que no necesita, por cierto, golpes económicos, ¿qué representaría un cambio más o menos drástico en la relación con Venezuela? Bueno, en primer lugar hay que decir que este es un escenario sin Chávez en el poder, sería el peor de los escenarios para Cuba en 52 años de este gobierno. ¿Peor que la etapa del periodo especial? Peor. ¿Por qué? En el periodo especial fue una situación extrema producto de la caída del campo socialista y de la Unión Soviética. Es decir, Cuba estuvo obligada a hacer una apertura para dar respuesta a ese problema. Pero es que ahora han hecho una apertura 5 veces más profunda y no existía esta crisis y no resuelven el problema. Y el vacío que se va a quedar va a ser tan grande, es decir, que no van a poder enfrentar la compra de petróleo, del petróleo en el mercado internacional. El alcance que tiene la apertura es pírrico, no va a llenar el vacío que va a generar esto. Más la cantidad de miles de millones de dólares que gana el gobierno de Cuba todos los años por el personal que tiene trabajando en Venezuela. Así que toda esa gente regresarían en un escenario como este. Entonces, ¿quién cubre ese hueco? No existe un tercer postor para un tercer postor que corrija lo que hizo la Unión Soviética, lo que hizo Venezuela. Claro. No existe. Entonces, la única oportunidad que yo veo no va a ser la de sacar los tanques para la calle, porque eso no tiene sentido. Es la de hacer una apertura verdaderamente profunda. Y ahí es donde esa es la última carta de la baraja que le queda. Bueno. Porque hay también un escenario que podría ser a cuentagotas, y es que Chávez quede inhabilitado para seguir la presidencia, que se llame a elecciones, que la ganara de todas formas el chavismo, pero que sea un gobierno que no pueda hacer las cosas que hace Chávez, porque ahí no está el carisma, claro, no está la capacidad de persuasión de este hombre, ¿no? Entonces, en ese escenario, de todas formas, Cuba se ve muy perjudicada. Sí, de todas maneras, yo pienso que en los próximos días, según van aconteciendo las cosas con Chávez, enero es inminente, el mes de enero, es decir, que la toma de posesión tiene que ser en enero, es decir, que es muy poco tiempo. Y yo pienso que en ese periodo de tiempo vamos a ver algunas cuantas resoluciones abriendo mercado, abriendo espacio en Cuba. Así que se avecina una etapa fascinante. Te veía sintiendo cuando hablaba del posible escenario, vamos a decir, del medio, ¿no? Ni una victoria de la oposición, ni una desaparición de lo que es el chavismo. Primero quería decir que este tema de la relación con Venezuela es un tema tan delicado que en por lo menos las 2 últimas elecciones presidenciales donde Chávez ha estado amenazado, en el año 2006 cuando la elección presidencial con Manuel Rosales y ahora en esta elección, el gobierno cubano envió emisarios para hablar con la oposición, solo para estar seguros de que si se producía por cualquier razón un cambio de gobierno, ellos estaban pidiendo una forma gradual, digamos, de modificar los acuerdos que hay con Cuba. Esto es una cosa que a ellos les preocupa y están siempre, no tienen problemas en reunirse, y se han reunido y se reunieron con enviados de Capriles en las últimas elecciones. Y el otro tema, es posible que no se produzca un cambio brusco
porque muchos de estos cubanos están metidos en los barrios, es decir, tampoco convendría, o mucha gente de la oposición lo ha expresado, no convendría sacar de repente ese grupo de gente que están de alguna manera prestando un pequeño servicio en esos lugares muy deprimidos, sobre todo en las ciudades, y además donde hay mucho caldo de cultivo de posibles detallidos sociales, de modo que eso pudiera hacerse de una manera gradual. Sin embargo, el problema que yo veo más grave es que en una crisis de esto, o sea, Venezuela ya tiene problemas económicos de por sí. Claro. Es decir, el un déficit brutal en este momento. El gobierno en el último año se gastó una enorme, que todavía no es definición, pero decenas de miles de millones de dólares para ganar las elecciones. Es decir, se la gastó en propaganda política, en construcción de viviendas para convencer a la gente, incluso en pago de becas a la gente sin hacer nada, ¿no? Y de esa manera logró que, y luego aparte de toda la movilización monumental, extraordinaria, se estima que 1 millón de personas pagadas por PDVSA para arrastrar a la gente a las urnas electorales, entonces ya no tienen dinero, no hay dinero, es decir, enfrentan una elección regional ahorita, cortos de dinero, una tercera elección, es una cosa extraordinariamente costosa, y luego cualquier variación en el precio del petróleo va a producir dificultades en Venezuela. Ni que hablar a los que están siendo ayudados por Venezuela. Tengo que cerrar el capítulo hoy, pero es el primero de muchas cosas que vamos a escribir en los próximos días. Los convoco, les pido vuestra generosidad para compartir en las próximas jornadas. Muy, pero muy amable. Emilio Morales, Castocando, un placer.